Pasando a algo más agradable, en otras noticias quiero comentarle también que hay una reflexión muy interesante sobre 6 mujeres adelantadas a su época. 6 mujeres del continente, en continente americano, que destacaron por ser las primeras en desafiar al sistema de su época y posicionar, digamos, la agenda de las mujeres y ponerla en la agenda política importante. En Estados Unidos, por ejemplo, se suele decir que Rosa Parks se sentó para que Martin Luther King pudiera marchar y que Martin Luther King marchó para que Barack Obama pudiera postularse a presidente, ¿no? Run for office, correr por la presidencia. 9 meses antes de que Parks se negara a levantarse de su asiento en un autobús de Montgomery, en Alabama, para plantarle cara, pues, a las leyes de segregación racial imperantes en el sur del país en los años 50, otra mujer ya había hecho lo mismo. No fue tan famosa como Rosa Parks, que es la que se lleva todos los reflectores, pero fue Claudette Colvin, una joven afroamericana o afrodescendiente, que entonces tenía solo 15 años, pero que para los líderes del movimiento tenía la piel demasiado oscura y un carácter demasiado emocional como para empatizar con la sociedad de la época. Su gesto fue vital en esa lucha, pero quedó oculto en el relato oficial. Como en los derechos civiles estadounidenses, la lucha feminista está hecha de pequeñas y grandes acciones de mujeres valientes que durante siglos se han enfrentado al rol secundario que la sociedad les había asignado. La independencia de Brasil, por ejemplo, se suele atribuir a don Pedro I, pero las decisiones vitales para que ello sucediera las tomó su esposa, la emperatriz Leopoldina. Pues aquí van el nombre de 6 mujeres que lucharon porque cambiaran las cosas en el continente, desde las sufragistas, las que lucharon por el voto femenino, como Paulina Luisi, que consiguió que se aprobara la ley para la participación política de las mujeres en Ecuador en el 32, hasta Prudencia Ayala, una mujer salvadoreña que desafió al sistema y se presentó como candidata a la presidencia en 1930 de su país, cuando las mujeres en aquel entonces ni siquiera podían votar. Bueno, empezando entonces por ellas, le quiero comentar de Claudette Colvin, que fue la primera mujer afroamericana, no Rosa Parks, sino Claudette Colvin, en no ceder su asiento en el autobús. 9 meses antes que la misma Rosa Parks, ya lo mencioné, se negara a levantarse del asiento, ella fue la que lo hizo, pero su rostro no fue el que pasó a los libros de historia. Otra mujer, una mexicana, María Izquierdo. María Izquierdo es una pintora que los muralistas pues trataban de opacar. Fue la primera mujer mexicana en tener una muestra en Estados Unidos. En México los muralistas hombres desprestigiaron su obra. Pensaron que estaría mejor en una escuela o en un mercado, ¿no? En los lugares donde según ellos debían pintar las mujeres. Y sin embargo, de María Izquierdo poco se habla. Otra es Prudencia Ayala, que fue la primera mujer que intentó ser presidenta en América Latina, en El Salvador, en 1930, cuando las mujeres ni siquiera podían votar. Bueno, pues ella se candidateó para la presidencia y abrió el camino a la participación política de las mujeres salvadoreñas. Otra mujer icónica es Soledad Acosta de Samper, que fue una corresponsal a la que se le conoce como alguien adelantada a su época, prolífica novelista, periodista e historiadora colombiana que permaneció olvidada durante la mayor parte del siglo XX. Su obra, que reflexiona sobre el rol de la mujer en la sociedad, marcó también el camino para otras escritoras, tanto de su país como del continente. Otra mujer también importante es la emperatriz Leopoldina. La emperatriz Leopoldina, pues básicamente la esposa de Pedro I, fue la que tomó las decisiones importantes para la independencia de Brasil, aunque los libros de historia se centran más en él, ¿no? Y de hecho a ella la nombraban entre comillas como la esposa engañada o la esposa amargada. Sin embargo, los historiadores más cercanos, los que hacen genealogía, pues dicen que en realidad ella fue la que abrió la ruta a la independencia de Brasil. Y la sexta mujer importante, icónica de este continente, es Paulina Luisi. Paulina Luisi, quien fue la primera mujer médica, primera mujer también en luchar por el voto de las mujeres. También la sufragista, fue la primera mujer de Uruguay en graduarse con título universitario, impulsó la educación sexual y organizó el movimiento clave para que en 1932 se aprobara el derecho al voto de las mujeres. Bueno, en ese contexto,
tengo una invitada